Buenas tardes, mis niños queridos. Qué bendición encontrarnos nuevamente para seguir con las enseñanzas de nuestro catecismo infantil. Pongamos este tiempo en la presencia de Dios y oremos para que nos ayude a comprender y a poner en práctica el mensaje de hoy. Oremos. Padre misericordioso, hoy venimos ante tu presencia para darte gracias por las bendiciones que nos das cada día al suplir nuestras necesidades, al enseñarnos a obedecer tu palabra y por ayudarnos a permanecer tomados de tu mano. Te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido y te rogamos que nos ayudes a apartarnos de ellos. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar la clase anterior. La pregunta número 52 que estudiaron con la profesora Janet dice así: ¿para quiénes obedeció y padeció Cristo? Respuesta: para aquellos que el Padre le había dado. Y la profesora Janet les explicó que el Señor Jesús murió para salvar a todos aquellos que Dios ha escogido para salvación, y no como muchos enseñan, que el Señor Jesús murió para salvar a todas las personas. Hoy vamos a estudiar la pregunta número 53 que dice: ¿qué vida llevó Cristo en este mundo? Respuesta: una vida de pobreza y de padecimientos. Mis niños, en estas últimas enseñanzas hemos estado estudiando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y del propósito por el cual Dios lo envió aquí a la tierra, para que se hiciera hombre como nosotros, viviera como nosotros, pero sin pecado. Y en la pregunta número 47 hicimos énfasis del Señor Jesús en su nacimiento. Veíamos que Lucas, en el capítulo número 2, nos narra cómo sufrió el Señor Jesús al haber nacido en un pesebre acompañado de asnos y de vacas y envuelto solamente en pañales. Como vemos, su nacimiento fue en extrema pobreza. Esta pregunta número 53 del Catecismo, además de volver a enseñarnos sobre la pobreza que vivió Cristo en su nacimiento, también nos quiere enseñar cómo fueron sus padecimientos que Él tuvo que soportar. Leamos Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mis niños, nuestra pregunta es: ¿por qué está el Señor Jesús en agonía? ¿Y por qué ora a Dios tan intensamente y con tanta fuerza que su sudor es como gotas de sangre? Para comprender mejor esta enseñanza, vamos a leer algunos versículos anteriores y posteriores al versículo 44. Leamos el versículo número 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora leamos los versículos 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Estos versículos nos ayudan a comprender que el Señor Jesús sabía que había llegado el momento en que tendría que ir a la cruz a morir para salvar a los pecadores de la condenación eterna. Por eso oraba a Dios intensamente, con todo su corazón, porque sabía que el sufrimiento que venía para él era muy duro. Además se ve que el Señor Jesús tuvo miedo de ir a la cruz. Por eso le clama al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, es decir, si quieres, líbrame de este sufrimiento,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él sabía que la voluntad de Dios era la de salvar a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Leamos Lucas 24:46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El Señor Jesús tuvo que padecer mucho hasta dar su vida en la cruz y luego resucitar para darnos salvación. Leamos Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí nos muestra otros padecimientos que tuvo que soportar el Señor Jesús de toda la humanidad. Aunque esta era una profecía del profeta Isaías, se cumplió muchos años después. El Señor Jesús fue despreciado, desechado, sufrió muchos dolores y muchos quebrantos, fue menospreciado. Todos estos padecimientos son muy difíciles de soportar por cualquier ser humano. Leamos el versículo número 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A pesar de tanta angustia y tanta aflicción por el maltrato de la humanidad contra él, se humilló, guardó silencio, no dijo nada, como si hubiese cometido algún delito. ¿Cuántas veces, mis niños, maldecimos por cualquier pequeño sufrimiento? Nos quejamos cuando nuestros padres no nos dan lo que queremos, o cuando un profesor nos deja mucha tarea. Pero aquí el profeta Isaías nos enseña que el Señor Jesús, a pesar de tantos padecimientos y tanto dolor, no dijo nada. Esto nos tiene que enseñar hoy que debemos aprender del Señor Jesús a soportar, a tener paciencia y a callar cuando estemos pasando por dificultades. El Señor Jesús lo que hizo fue orar a Dios intensamente y esperar en Él, y Dios cumplió en su Hijo Jesucristo el propósito por el cual Dios lo había enviado a este mundo. ¿Recuerdan cuál fue el propósito de Dios para con el Señor Jesús? A que diera su vida en la cruz y luego resucitara al tercer día para salvarnos de la condenación. Leamos Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo estaba el alma del Señor Jesús? Muy triste hasta la muerte. Sin embargo, invitó a sus apóstoles a que oraran con él, es decir, que a pesar del sufrimiento que estaba viviendo, su confianza estaba puesta en Dios. Y así tenemos que ser nosotros, mis niños, no quejarnos, sino orar y esperar en Dios, que Él nos ayudará a vencer las dificultades que se nos presenten en la vida. En todo momento tenemos que orar y confiar en que Dios nos escucha y nos ayuda, como vemos que hizo con el Señor Jesús. Leamos Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento más difícil de su vida, el Señor Jesús pensó que Dios lo había desamparado, y esa fue su exclamación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así como se sintió el Señor Jesús en ese momento de duro padecimiento, nos puede pasar a nosotros cuando pasamos por alguna enfermedad, por alguna dificultad económica, un pleito con algún vecino, o que alguna persona nos ofende y nos calumnia. Podemos llegar a decir: Dios mío,
¿Dónde estás que no me escuchas? Pero realmente no es así. Dios sí nos escucha, como estaba escuchando y viendo el sufrimiento de su Hijo. Dios estaba cumpliendo su propósito en él. Lo mismo pasa con nosotros. En medio de nuestros sufrimientos y necesidades, Dios está cumpliendo su propósito. Nos está transformando a su imagen. Oremos y descansemos en Dios. Él es nuestro ayudador. Leamos Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La palabra de Dios hoy nos está invitando, mis niños, a que a pesar de nuestras necesidades y dificultades que estemos pasando, debemos hacer como nos enseñó el Señor Jesús, orar a Dios de todo corazón y confiar en Él, y Él hará. Repasemos la enseñanza. La pregunta número 53 dice así: ¿qué vida llevó Cristo en este mundo? Respuesta: una vida de pobreza y de padecimientos. También aprendimos que así como Dios estuvo siempre con su Hijo Jesucristo en medio de su pobreza y padecimientos, también está con nosotros todo el tiempo, en todo momento. Oremos. Padre, te damos gracias por estar con nosotros todo el tiempo y por escuchar nuestras oraciones. Gracias porque siempre ves nuestras necesidades y nos das fuerzas en medio de nuestros sufrimientos. Gracias por enseñarnos con tu palabra, porque nos haces mucho bien y nos ayudas a confiar en ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos que no nos dejes caer en tentación. En el nombre de Jesús, amén. Mis niños, Dios los bendiga. Que terminen de pasar una feliz tarde. Los dejo con la profesora Isabel. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vamos a mirar las preguntas para hoy. La primera pregunta es: ¿qué vida llevó Cristo en este mundo? ¿Qué vida llevó Cristo en este mundo? La segunda pregunta es: ¿qué hizo el Señor Jesús cuando se encontró en angustia? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando se encontró en angustia? Y la tercera pregunta es: ¿qué podemos hacer nosotros cuando estemos pasando por sufrimientos o dificultades? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando estemos pasando por sufrimientos o dificultades? Bueno niños, esa fue la actividad de hoy. No olviden memorizar el versículo bíblico y escribir sus respuestas en los comentarios. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Chao.